Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar el tema de fundaciones. Es el último tema del edificio en altura. Se analizará criterios y variables en la elección del sistema de fundaciones para esta tipología estructural. Clasificación de las fundaciones, fundaciones indirectas, características de cada una de ellas. La clase de hoy va a estar desarrollada en 4 videos de corta duración, como ya les había dicho en otras oportunidades, para que puedan manejar sus tiempos de lectura y análisis de los mismos. Como todas las clases, tienen la bibliografía que se ha utilizado en el armado de la clase y a la que ustedes también pueden consultar sobre la temática. Tienen libros y tienen el reglamento CIRSOC 201 del 2005, indicando el capítulo referido al tema. También hay páginas web para que ustedes puedan entrar y ver sobre la temática que se trata hoy en la clase. Definimos a las fundaciones como componentes estructurales constructivos que transmiten las cargas de los edificios al terreno donde se apoya. Es un elemento de mucha importancia a pesar que queda enterrado y no se lo ve. Observemos el corte de este edificio que está en la diapositiva. Para que este edificio se encuentre en equilibrio estático, debe contar con los siguientes elementos. En primer lugar, la estructura. Esta estructura que está desarrollada, fíjense ustedes acá con esta flecha, donde tenemos una estructura que está sobre el nivel del terreno y una estructura que está bajo el nivel del terreno. Todo ello comprende la estructura del edificio. Esta estructura, que recibe las cargas y las transmite a través de los diferentes elementos estructurales, como pueden ser los entrepisos, las vigas, las columnas, los tabiques, toda la tipología con la que hayamos resuelto la estructura del mismo, y esas cargas son transmitidas a los apoyos o fundaciones. Las fundaciones, otro de los componentes estructurales o infraestructura o apoyos en el terreno, es un intermediario entre la superestructura y el terreno de fundación o el suelo de fundación. Y desde luego el suelo de fundación, que es la parte del terreno donde apoya la estructura, que está encargada de recibir y disipar las cargas que son transferidas por los distintos tipos de fundación. Ahora bien, la elección del sistema de fundaciones depende de variables como profundidad del suelo resistente, capacidad admisible a compresión del suelo, compresibilidad del suelo para evitar eventuales asentamientos, magnitud y naturaleza de las solicitaciones, consideraciones constructivas y evaluación de beneficios de acuerdo a la tipología elegida para resolver las fundaciones de los edificios. Las características de la superestructura y del suelo de fundación, fundamentalmente, nos van a permitir optar por las distintas variantes de fundación. A estas las podemos clasificar en 2 grandes grupos según la forma de transferir las cargas al suelo. En primer lugar, tenemos las fundaciones directas o superficiales, que son las que resisten las cargas por superficie de contacto, y los elementos estructurales se encuentran apoyados en zonas cercanas a la superficie cuando los mantos superiores del suelo lo permiten. Entre ellas tenemos las bases aisladas, las bases unificadas,
son las bases que ustedes ya han visto en estructuras 2 y las plateas de fundación. Acá tenemos bases aisladas y acá tenemos una platea de fundación. Las fundaciones indirectas o profundas son las que transfieren las cargas hacia mantos más profundos. Estas se utilizan cuando los mantos superiores del terreno no tienen capacidad suficiente para recibir las cargas de las superestructuras. Lo podemos ver o los tipos de estas fundaciones son los pilotes, que pueden ser hincados o excavados. Acá tenemos un esquema de la preparación de los pilotes, pozo romano o micropilotes. Las cargas verticales son resistidas en estos sistemas mediante dos mecanismos: el fuste, superficie lateral del elemento, y la punta. En la clase vamos a ir desarrollando las características de cada uno de estos sistemas de fundación. En primer lugar, tenemos la platea. Es un sistema que podemos adoptar cuando el terreno tenga poca capacidad resistente, cuando el terreno es heterogéneo y puede producir asentamientos diferenciales, cuando las napas freáticas se encuentran muy altas y pueden producir subpresiones, cuando la superficie de fundación estimada para el edificio resulte aproximadamente el 50% de la superficie del edificio. En estos casos resulta más económico adoptar plateas de fundación. Con respecto al proyecto, ¿qué debemos tener en cuenta? En realidad, cuando proyectamos una platea como solución a la fundación, debemos tratar de tener columnas con igual separación y con cargas iguales. Tratar de que la resultante de las acciones que transmite la estructura, o sea, el centro de presiones, pase lo más próximo al centro de gravedad de la platea. ¿Por qué? Bueno, el objetivo es lograr una repartición uniforme de presiones y así, de esta manera, evitar asentamientos diferenciales. A los efectos del predimensionado se puede suponer que hay una distribución uniforme de tensiones. En la diapositiva vemos algunos detalles de lo que son las plateas de fundación, donde vemos sistemas de losas y vigas en todas las diapositivas que estamos observando. En la diapositiva pasada habíamos dicho que a los efectos de un predimensionado en las plateas se puede suponer una distribución uniforme de tensiones. Para poder predimensionar el espesor, podemos realizar tanteos teniendo en cuenta consideraciones económicas y de funcionamiento. Por ejemplo, para resolver la platea con placas macizas de espesor constante, se puede predimensionar a través de la expresión que muestra la diapositiva, donde la altura de la placa, o sea, el espesor de la placa es igual a 10 por L más 30, expresada en centímetros. H es el espesor de la placa y L es la separación de las columnas, entre las columnas que llegan a esa platea. Si se resuelve con placa nervurada o alivianada, se estima la altura de los nervios superiores a la altura de la placa maciza, adoptando como espesor de la placa aproximadamente 20 centímetros, no menos. Con respecto a la colocación o a los aspectos constructivos de este tipo de fundación, es conveniente colocar menor cantidad de barras, pero con un diámetro mayor,
para evitar problemas de corrosión. La separación de las barras debe ser menor o igual a 30 centímetros y el recubrimiento debe ser aproximadamente 7 centímetros, pero nunca menor a 5 centímetros. Si observan en los esquemas, las posibles soluciones de la platea, vean ustedes que es un sistema de losas con vigas, en este caso en 2 direcciones. Y acá tenemos la platea donde donde apoyan las columnas se hace un engrosamiento de la losa para evitar los problemas de punzonado. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver las formas de esta platea de fundación? Hay distintos tipos. En primer lugar, como se observa en la diapositiva, la losa placa maciza. La placa, esta significa placa con espesor constante. Son las más sencillas de construir. No necesitan encofrados, generalmente es más económica cuando las cargas y las separaciones de las columnas que llegan a ellas no son muy importantes. Si las cargas son muy grandes, podemos reforzar la zona de apoyo, como vemos acá en este esquema que dice losa y capitel, ya sea con capiteles en la parte superior o en la parte inferior, como hemos visto en la diapositiva anterior. Recuerden ustedes que cuando hemos visto entrepisos sin vigas en estructuras 2, veíamos que se ponían o capiteles o ábacos en la zona donde llegaba la columna para reforzar ese sector y evitar los problemas de punzonado. Ahora bien, es muy parecido a lo que ocurre en este caso. Las plateas también pueden resolverse con losa alivianada o aligerada, con la cual se pueden obtener alturas mayores si las cargas son muy grandes. En este caso, se logran disponiendo bloques de telgopor o elementos similares. También podemos resolver las plateas de fundación con losas nervuradas, es decir, armar una serie de nervios principales en ambas direcciones, por ejemplo, donde están las líneas de las columnas. Los nervios pueden resolverse por arriba, como es en este caso, fíjense acá está la losa y los nervios van por arriba en una dirección y en la otra dirección. O pueden resolverse por la parte inferior. Acá tenemos la losa y los nervios están por la parte inferior de la platea. También se pueden resolver con losas postensadas, que es un elemento de gran rigidez. En los próximos videos vamos a seguir desarrollando cada una de las tipologías de las fundaciones profundas.